Buenas noches, mi nombre es Javier Aguilera y soy conformante de uno de los grupos de resistencia de los materiales de la Universidad Yacambú. En la noche de hoy les voy a hablar acerca de el procedimiento que se utiliza para hacer un ensayo de tracción de resistencia de los materiales, valga la redundancia. Bien, primero empecemos hablando acerca de la máquina que se utiliza para hacer este ensayo. La máquina que se utiliza es la máquina, valga la redundancia, la máquina universal de ensayo de resistencia a los materiales. En esta podemos hacer ensayos como lo es de compresión, tracción y flexión. En la noche de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el ensayo de tracción. Bien, esta máquina cabe acotar que trabaja por un sistema hidráulico y es la más utilizada en las universidades para estudios y experimentos. Ok, primero que nada, ¿qué debemos tener en cuenta al empezar el ensayo de tracción? Tenemos que tener una probeta metalográfica de acero al carbono, que es la más usada porque es la más usada en ensayos para universidades y experimentos, porque es económica y es asequible. Ok. La probeta generalmente debe tener entre un 20 a 50% de carbono. Recordemos que es una probeta metalográfica acero al carbono, por lo cual su fragilidad o ductibilidad dependerá del porcentaje de carbono que tenga la misma. Es decir, mientras más porcentaje de carbono tenga la probeta, más frágil y por ende dura va a ser, es decir, que soportará menos cargas, es decir, la fuerza aplicada. Mientras que si tiene menos carbono es más dúctil, lo que la ductibilidad se relaciona a la elasticidad que tenga la pieza y por ende soportará más carga. Recordemos que en la gráfica de la elastoplasticidad, esta soportará más aún carga de lo que puede soportar una que tenga mayor porcentaje de carbono. Ok, una vez tengamos esta probeta que ya está normalizada por las normas SAE-AISI, procedemos a medirla. Recordemos que necesitamos las medidas que tenga inicialmente para luego medir otra vez la dicha probeta en los casos posteriores, cuando ya le hayamos aplicado la fuerza. Ok, la fuerza que se le aplica en esto es una fuerza axial que mis compañeros anteriormente la explicaron. Es una fuerza axial, es decir, una fuerza que va en paralelo al eje de la probeta, y son fuerzas que van en paralelo pero en sentido contrario. Recordemos que estamos hablando de fuerzas de tracción, es decir, fuerzas que van hacia afuera. Recordemos que ella va a estirarse, es decir, la probeta se va a estirar, es decir, va a ser una fuerza de tracción, la cual la va a fracturar, porque es un ensayo destructivo. Ok, una vez tengamos medido y tengamos esta probeta, procedemos a ir a la máquina universal de ensayo de resistencia a los materiales y la colocamos en las mordazas. Esta máquina va a tener dos mordazas, una hacia arriba y una por la parte de abajo. Una vez la tengamos allí, está sujetada, el operario debe proceder a encender la máquina y por ende debe aplicar una fuerza paulatina, es decir, una fuerza que va a ir progresivamente afectando a la pieza. Recordemos que para esta práctica debemos tener, como siempre, nuestra bata, guantes y lentes de seguridad en el laboratorio, puesto que ya que al manejar una máquina y herramienta y estar haciendo un ensayo destructivo, hay riesgos y peligros. Ok, una vez el operario esté aplicando la fuerza, el estudiante debe ir anotando hacia las fuerzas que vayan aplicando y ver si hay algún tipo de cambio. Recordemos que como va a ser una fuerza paulatina, quizás podamos notar lo que sería la extrusión. ¿Qué es la extrusión? La extrusión es la deformación plástica que sucede en el material o en la pieza antes de esta llegar a su fractura. Es decir, es un instante antes de que esta colapse, es decir, de que esta fracture. Recordemos que la extrusión no es más que la variación de área en donde la probeta se rompe. Es decir, si nosotros tenemos la probeta, ella va a llegar a un punto en que ella hace una pequeña extrusión y se fractura. Una vez esta probeta esté rota, por así decirlo, es decir, que fracture, procedemos a volverla a medir para tomar las notas necesarias y por supuesto este tipo de fractura hace lo que es diferentes tipos de corte. Puede ser corte tipo cono, tipo copa o tipo cizallado y otros tipos de corte.